¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a CNN Prime en la pantalla de CNN Chile en una jornada de día 29 de diciembre cargada de informaciones. Por lo mismo vamos a comenzar rápidamente con la revisión de los titulares. Conmoción mundial por la muerte de Pelé. El gran ídolo del fútbol brasileño murió esta tarde a los 82 años de edad tras presentar complicaciones de salud asociadas a un cáncer de colon. El funeral se realizará el martes 3 de enero en el Estadio de Santos. El presidente Jair Bolsonaro ya decretó 3 días de duelo nacional. En otro tema, no habrá Año Nuevo en el mar. La Dirección General de Movilización Nacional no autorizó el show pirotécnico en Valparaíso y Viña del Mar. El organismo tomó la decisión tras la evaluación técnica de los fuegos artificiales que estaban vencidos. El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, anunció acciones legales, apuntó a negligencia del proveedor y acusó al gobierno de no responder oficios. La Corte Suprema acogió el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de Martín Pradenas, acusando falta de imparcialidad del juez. Ahora se deberá realizar un nuevo juicio en su contra por los delitos de violación y abuso sexual. Y en prisión preventiva quedó el hombre formalizado por el homicidio de un repartidor durante la noche de este miércoles en la comuna de Ñuñoa. La investigación tendrá un plazo de 60 días. Eso y más, aquí comienza CNN Prime. En otro tema, la Dirección General de Movilización Nacional no autorizó la realización del show pirotécnico en Valparaíso y Viña del Mar. Giselle Vergara tiene todos los detalles a esta hora de la noche. ¿Cómo estás, Giselle? Nuevamente con una bonita postal desde la región de Valparaíso. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, así es, porque la noche anterior, la noche del miércoles, estaba todavía la incógnita. Ayer lo conversábamos, también lo conversamos durante la mañana. Finalmente, durante esta tarde, la DGMN entrega este informe y no autoriza el uso de fuegos artificiales para el show pirotécnico que estaba programado para la noche del 31 de diciembre en Viña del Mar y en Valparaíso. Tiene que ver con la calidad, las condiciones en las que están estos fuegos artificiales. Se había conversado que debían revisarse, que según la normativa nacional se encontraban vencidos. Finalmente se modificó esa situación, se podrían haber seguido utilizando, pero considerando principalmente lo que ya se conocía y lo que había planteado la DGMN, esta búsqueda de resguardar todo lo que tiene que ver con el cuidado de las personas, también de su manipulación, finalmente serían las razones por las cuales no se autoriza el uso de estos fuegos artificiales que estaban guardados desde el año 2019. Aquí ocurre una situación que tiene que ver con las responsabilidades. Estuvimos con el alcalde de Valparaíso, nos comentaba que ellos están pensando en tomar acciones legales porque la empresa tenía conocimiento de que debían revisarse los fuegos artificiales. También había preocupación y molestia el alcalde porque decía que el gobierno había actuado tarde. Nos mostró ahí en el punto de prensa oficios entregados durante los primeros días de diciembre que no fueron devueltos, que no fueron respondidos por parte del Ministerio de Defensa y se siente, como él decía, que esto era un balde de agua fría y siente que hay un desmedro para Valparaíso, por supuesto, considerando todo lo que también habíamos conversado, el turismo, la hotelería, las personas que llegan en Año Nuevo y se quedan a pasar la temporada estival. Había preocupación de parte de los hoteleros, también de los restaurantes, de los lancheros. Yo ya les contaba ayer esa parte de la historia. Y hoy día se materializa finalmente esto que ellos temían, que era, a pesar de su optimismo, temían que pudiera ocurrir que no se permitiera usar los fuegos artificiales y finalmente, ¿qué ocurre? No se pueden utilizar, no hay Año Nuevo en el mar y ese porcentaje de gente que pensaban podía motivarse a venir a Valparaíso, a Viña del Mar, a disfrutar del espectáculo pirotécnico, finalmente no va a tener como razón los fuegos artificiales para poder acercarse al borde costero. El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, conversó con nosotros. También tenemos declaraciones del gobernador, Rodrigo Mundaca, con respecto a esta decisión de la DGMN. Para ser franco, no conocemos las razones técnicas que llevaron a la Dirección General de Movilización a emitir este comunicado y fundar su decisión, que genera evidentemente un perjuicio, un daño a la economía local y al turismo. Tengo en mi poder un oficio enviado el día 6 de diciembre a la ministra de Defensa, precisamente pidiendo de que se realizaran estas pruebas que
se han realizado en las últimas horas. Este oficio no ha sido contestado. Las explicaciones vamos a tener que exigirlas con las compensaciones correspondientes en los órganos judiciales que se estimen convenientes. Entiendo que estos fuegos artificiales estaban vencidos hace mucho tiempo. Entiendo que hace un par de años, según la información que obra en nuestro poder. Y por tanto lo que parece curioso es que se haya demorado tanto tiempo en la evaluación de que si estos fuegos artificiales cumplían con los estándares o no cumplían con los estándares. Y yo espero también de que el Instituto de Investigación y Control del Ejército pueda también entregar una información detallada de por qué se rechazó el empleo de estos fuegos artificiales, porque eso creo que también le va a dar tranquilidad a las partes que hoy día se encuentran interesadas en conocer cuáles fueron los argumentos. Y esto también lo señalaba el alcalde de Valparaíso, poder recibir un informe que tenga detallado cuáles son las razones que finalmente hizo que la DGMN tomara esta determinación y que no se pudieran utilizar estos fuegos artificiales de cara a lo que será este fallido, que ya no ocurrir show de Año Nuevo en la costa de Viña del Mar y también en Valparaíso. El alcalde también hizo una crítica porque nos decía, al igual que ustedes, nosotros nos enteramos a través de un comunicado de prensa que circulaba por redes sociales, que circulaba también a través de WhatsApp, de esta decisión y no hubo una entrega formal de esta información. Muy encima también era la crítica que hacía el alcalde Sharp desde Valparaíso. Tuvimos posibilidad de conseguir declaraciones del rubro del comercio, del presidente de la Cámara de Comercio de Valparaíso, José Pacomio, que nos señalaba que esto les complica mucho, que esto podría golpear a los empresarios pequeños y medianos y también algunos grandes empresarios. ¿Cómo fue lo que pasó en la pandemia? Nos decía que había muchas expectativas, mucho dinero invertido y que probablemente ya no sea la misma cantidad de personas que llegue. Se esperaba que iban a llegar 1 millón de personas acá al borde costero. Pasemos a revisar también sus declaraciones y que aprovecha también de hacer una invitación a que la gente venga de igual forma a disfrutar de la fiesta de fin de año. Para nuestra región, esto es un verdadero balde de agua fría. Nos sentimos realmente estafados. Una vez más, la industria del turismo queda en segundo plano. Las consecuencias serán similares o peores a lo vivido durante la pandemia. Sin duda, habrá que buscar los responsables de que nuestra región pierda el evento más importante del año, donde esperábamos recibir unos 800.000 turistas y generar ingresos que bordeaban los 70 millones de dólares. Si se toma esta decisión, es porque no cumplía con los estándares necesarios, pero hubiésemos valorado que esta suspensión se hubiese realizado con mayor antelación para poder tomar los resguardos y evitar esta catástrofe. Desde el rubro del comercio también estaban esperando muy expectantes y quienes también se refirieron a esta determinación de la DGMN fueron parlamentarios que insistían en que existió una irresponsabilidad de parte de los alcaldes, que se sabía que estos fuegos artificiales estaban vencidos hace ya un tiempo y que hay que asumir las responsabilidades por dejar en desmedro a la región de Valparaíso, específicamente a estas comunas. Pasemos a revisar declaraciones del diputado Andrés Ellis y también del diputado Otuiti Teao. La improvisación, la nula fiscalización y la falta oportuna de gestión condenaron al rubro hotelero y del turismo en Valparaíso, Viña del Mar, para este año nuevo. Esta era una importante oportunidad para que tantos emprendedores se pongan de pie nuevamente después de los críticos años vividos tras la pandemia y el estallido social. Aquí hay autoridades que deben asumir las responsabilidades al respecto, más allá de la clara obligación de la empresa de responder ante la situación. Hoy nos queda solo acatar lo dictado por la entidad competente, dado que lo primordial es la seguridad de las personas. Esto se debe en parte a la irresponsabilidad de los alcaldes de Valparaíso, de Viña del Mar, que sabían hace más de un año que estos fuegos artificiales ya estaban vencidos y que los perjuicios económicos que les va a producir a estos trabajadores del comercio, del turismo, deben ser compensados por diferentes líneas de acción provenientes tanto del municipio, del poder central y también de la región, y mi llamado justamente que en conjunto coordinemos una ayuda económica hacia a ellos, pero a respetar lo que ha dicho la institución militar.
Ambos alcaldes de Viña del Mar y Valparaíso están considerando tomar acciones legales contra los responsables de esta situación, la empresa que es la proveedora de estos servicios que estaba a cargo de este show. Durante la jornada de mañana, antes de terminar, les cuento, el alcalde de Valparaíso se va a reunir con el rubro turístico, con los hoteleros, con los empresarios, para poder definir los trabajos que se van a hacer. Decía que habían dineros que podrían destinarse a poder generar acciones que les permita tener recursos. También el alcalde hizo un llamado que la gente venga igualmente a Valparaíso a ver una fiesta que comienza esta noche, que dura 3 días. Y lo que tenía el alcalde, como él lo señalaba, un plan B, en caso de que no funcionaran los fuegos artificiales por las razones que ya conocemos. Un show de luces que nos señalaba que durante la jornada de mañana va a dar a conocer en qué consiste, obviamente no de la envergadura de los fuegos artificiales que conocemos, pero sí la idea era buscar alguna posibilidad de brindar algún espectáculo para quienes estén en la región, para quienes viven acá y quienes vienen a visitar. Y quedamos atentos. Giselle Vergara, muchas gracias por toda la información desde la región de Valparaíso. Que tengas buenas noches. Nos vemos, buenas noches. Chao. Les cuento ahora que esta es otra de las noticias que ha marcado esta jornada. La Corte Suprema acogió el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de Martín Pradenas y ordenó realizar un nuevo juicio en su contra. Estamos en contacto con Catalina Sánchez desde la región de la Araucanía, precisamente con todos los detalles y también las reacciones. Hola Catalina, buenas noches. ¿Cómo estás, José Miguel? Muy buenas noches. Sí, diversas reacciones ha dejado esta noticia que sin duda ha marcado la jornada tanto en la región de la Araucanía como también a nivel país, porque ya las últimas horas y específicamente durante esta mañana se confirmó que la Corte Suprema acogió este recurso de nulidad, como tú señalabas, por falta de imparcialidad de un juez y le ordenó un nuevo juicio oral en contra de Martín Pradenas. Martín Pradenas hoy día es imputado por a lo menos 7 delitos de connotación sexual en contra de 6 víctimas. Uno de estos casos, y el más emblemático, ¿cierto?, y que llevó a toda esta investigación fue el caso de Antonia Barra, esta joven universitaria, ¿cierto?, que lamentablemente se quitó la vida luego de que ella haya denunciado de que había sido violada por Martín Pradenas en septiembre del año 2019. En diciembre de ese mismo año se inició toda esta investigación. Fue un proceso muy largo, muy tedioso para la familia de Antonio también en su momento, que así lo hizo ver. Sin embargo, se veía que esto ya venía llegando a su fin en agosto de este año, porque pese a que Martín Pradenas se encontraba con la medida cautelar de prisión preventiva, en agosto fue el tribunal, ¿cierto?, quien dictó una sentencia de 20 años en su contra, 20 años que se le restaban los dos con los que él estuvo con esta medida cautelar de prisión preventiva. Él sigue todavía en la cárcel de Valdivia. Sin embargo, hay un vuelco en este caso, ¿cierto, José Miguel? Y es que la Corte Suprema acogió por mayoría este recurso. Hay que destacar que, pese a que esto fue filtrado la semana pasada, se daba a conocer de que era de forma unánime, y no es así. La Corte Suprema acogió por mayoría, pero en fallo dividido, este recurso de nulidad, principalmente por considerar que efectivamente, como lo señalaba la defensa de Martín Pradenas, hubo falta de imparcialidad en uno de los jueces, y muy importante esto, porque fue este juez que hoy día es acusado, el que redactó esta sentencia, el que dio lectura, ¿cierto? Finalmente se le acusaba de haber compartido publicaciones, contenido que hacía alusión al imputado, a Martín Pradenas, como un maldito violador. Eso fue presentado por la defensa del imputado mediante un recurso que fue ingresado, ¿cierto?, hasta la Corte Suprema, y finalmente es la Sala Penal quien decide entonces que se va a anular esta sentencia de 20 años en su contra y se va a iniciar un nuevo juicio para el cual todavía no hay fecha. Pudimos conversar durante esta mañana con Javier Jara, uno de los abogados que hoy día representa a Martín Pradenas. Él espera que este nuevo juicio inicie en abril, ¿cierto?, de 2023. ¿Por qué? Porque es un proceso igual largo, si bien va a ser más corto que este primer juicio. ¿Qué implica anular este juicio? Comenzar todo de nuevo en lo que respecta, por ejemplo, a las pruebas, a las evidencias, a los testimonios, a las víctimas también que participaron en toda esta investigación, porque no fue solo el caso de Antonia, fue precisamente este caso el que también dio paso a que otras personas, otras mujeres denunciaran que habían sido víctimas de violación y también de abuso sexual por parte del imputado. Es importante señalar que en este documento que emitió durante esta mañana la Corte Suprema se destacan varios puntos, y entre ellos es que la imparcialidad de los jueces es un derecho fundamental, universal, tanto para los imputados como también para las víctimas, y es por eso que recae la importancia de lo que se acusaba, ¿cierto?, de haber publicado contenido. Para algunas personas y para algunas autoridades también esto no era una causal de inhabilidad. Sin embargo, así lo hizo ver la Corte Suprema, por lo cual se va
anular este juicio y se va a comenzar uno nuevo con jueces habilitados, ¿cierto? Por lo cual el imputado por el momento va a seguir privado de libertad. Es importante aclarar eso, él no va a quedar en libertad mientras se investiga todo este hecho nuevamente, sino que él va a seguir privado de libertad. Hasta este momento él está en la cárcel de Valdivia. Es importante mencionar también que la defensa ingresó un recurso que incluso el día de hoy quedó en acuerdo. Eso quiere decir que puede ser en estas horas o mañana también, cuando la Corte dé a conocer si van a aceptar o no este traslado que ellos están solicitando hacia la cárcel de Nueva Imperial. Tenemos todos los detalles en la siguiente nota que preparó nuestra compañera Estefanía Bustamante. ¡Que pague Pradenas y no mis compañeras! ¡Que pague Pradenas y no mis compañeras! La escena se repite, esta vez en la Corte Suprema, que anuló la sentencia contra Martín Pradenas Dur y ordenó un nuevo juicio por falta de imparcialidad de un juez. Las manifestaciones son legítimas, nosotros no nos pronunciamos sobre el fondo del asunto, sino que simplemente velamos por el debido proceso. Decisión que en fallo dividido tomó la segunda sala, que preside el ministro Manuel Valderrama, anular el juicio, que condenó a 20 años a Pradenas por 2 delitos de violación y 5 delitos de abuso sexual entre noviembre de 2010 y septiembre de 2019. ¡Puede ser tu hija! ¡Puede ser tu hermana! Aquí lo que se anuló es el juicio oral y la sentencia. Hay que hacer toda una reestructuración de la teoría del caso. Esto es un nuevo juicio, partimos de cero. No está en cuestión las víctimas, no está en cuestión del trabajo de la fiscalía, no está en cuestión lo que tiene en culpable al tipo. Quieren solamente dejar un precedente para un juez. Ahí hay un tema con la libertad de expresión del juez que también hay que... Él no habló. No, sí sé que sí, no. Nosotros leímos el IGER. ¿Qué hizo entonces para que la Suprema anulara la sentencia? El juez Leonel Torres interactuó en redes sociales con publicaciones que aludían al caso mientras se desarrollaba el juicio, como en su Instagram, cuando publicó esta foto con la descripción "a ponerse la camisa de cazador implacable", pero de buenos argumentos. La actitud que se le cuestiona y los argumentos que da la Corte Suprema, para mí, están errados. Nunca compartió y nunca tuvo una actitud, ¿cierto?, de compartir estas cosas, porque él está claro en lo que hace. Como todos tenemos derecho a ser juzgados por un tribunal imparcial, determinamos que no había la imparcialidad que se requiere para juzgar. El magistrado Leonel Torres, en su cuenta Netflix Jurídico, espacio donde imparte clases de derecho, publicó una foto de la audiencia escribiendo que en ninguna situación se debe presumir ni deducir consentimiento, mientras que las otras publicaciones mencionadas en el fallo no tienen fecha exacta ni son escritas por él, sino que por un tercero que el magistrado compartió. En la causal de nulidad que acoge, en definitiva, no cuestiona las pruebas recogidas durante la investigación. Nos parece que lo más relevante es poder trabajar a continuación con las víctimas para disminuir al máximo y en la medida de lo posible la revictimización que implica enfrentar un nuevo juicio oral. Si bien la segunda sala no cuestiona el fondo, como las pruebas y la perspectiva de género en la resolución, su anulación implica partir todo desde cero. Por eso la preocupación de revictimizar a quienes entregaron sus testimonios ante la justicia. No solo es difícil, es muy doloroso para ellas que lo vivieron y para todas nosotras que hoy día vemos esta incerteza jurídica. Estoy segura de que hay una revictimización y de hecho la víctima que yo representé tiene mucho dolor y va a tener que recuperarse de pensar en enfrentar un nuevo juicio. Juicio donde la defensa de Martín Pradenas pediría el traslado desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Valdivia hasta el penal de Nueva Imperial. La razón, según su abogado, amenazas de otros internos y la dificultad para recibir visitas de su hija. Entonces creemos que ese es el penal donde debería esperar el juicio oral, salvo que obviamente hubiese otro acto procesal que a él le permitiera salir en libertad. Desde el Ministerio de la Mujer manifestaron su preocupación por la nulidad del juicio causada por la imprudencia de un juez, al mismo tiempo que insistieron en una ley integral de violencia. Creemos que es fundamental que durante todas las etapas del proceso judicial, en especial quienes tienen la función más fundamental, los jueces, se tome todo con la mayor delicadeza, y en ese sentido nos parece preocupante que lleguemos
al momento en que se anula un juicio. La Corte Suprema dispuso que la Corte de Apelaciones de Temuco instruya una investigación sumaria sobre el juez Leonel Torres, mientras que Martín Pradenas Dur deberá permanecer en prisión preventiva a la espera del nuevo juicio. Ahí veíamos entonces la nota que preparó nuestra compañera Estefanía Bustamante, todo detallado de lo que ha sido esta intensa jornada, tanto en la región de la Araucanía como también a nivel del país. Martín Pradenas, que había sido sentenciado entonces a 20 años de cárcel, se va a iniciar un nuevo juicio, así lo ha estimado la Corte Suprema, después de que la defensa había ingresado entonces este recurso para poder buscar la nulidad del juicio, acusando falta de imparcialidad. Otro punto importante que también se señalaba en la nota que presentamos es que la resolución, ¿cierto?, indica también que la Corte de Apelaciones de Temuco va a tener que instruir una investigación sumaria respecto del juez Leonel Torres para poder determinar, digo, si efectivamente hay una eventual responsabilidad en su actuar durante el juicio. Vamos a estar muy pendientes de lo que vaya ocurriendo respecto de este caso, las reacciones también que sigue dejando este tema, ¿cierto?, muy importante a nivel de país, el caso de Antonia Barra, también el caso de todas las víctimas que hoy día dicen tener que vivir esta revictimización producto de este actuar del juez. José Miguel, volvemos contigo. Claro que sí, Catalina, vamos a seguir muy pendientes y de hecho vamos a seguir profundizando en este tema. Que tengas buenas noches. Buenas noches. Chao, Catalina. Bien, a esta hora ya les decía, queremos seguir conversando sobre la decisión adoptada por la Corte Suprema respecto a la anulación del juicio contra Martín Pradenas. Para ello tomamos contacto con Alejandro Barra, padre de Antonia Barra. ¿Cómo está, Alejandro? Muy buenas noches, gracias por su tiempo con CNN Chile. Buenas noches. Alejandro, ¿cómo recibe esta decisión y si la considera un revés en todo este proceso que se ha vivido durante los últimos años? Sí, hay que aceptar, ¿cierto?, que es un revés. Esto no lo esperábamos, ¿cierto? Nos enteramos lamentablemente por una filtración de la resolución de la Corte Suprema el viernes pasado, que me parece también muy desafortunado, pero ya hemos estado estos días, ¿cierto?, analizando y aceptando esta resolución, aunque no la compartimos. Ahí tiene ciertas falencias la resolución de la Corte Suprema, apunto más a que los jueces tienen que informarse de tecnología para que permitan determinar si esas pruebas que presentó la defensa efectivamente, ¿cierto?, corresponden a lo que aluden que hizo este juez en cuestión, el juez Torres. El juez Torres, ¿cierto?, está cuestionado y él tendrá que demostrar que estas cosas no son como la dijo la Corte Suprema, ni tampoco la defensa, ni el medio de prensa, la tercera. Alejandro, ¿usted considera que esta decisión pone en riesgo el proceso? Y se lo pregunto dada la complejidad de este tipo de casos, de este tipo de testimonios, de testigos, de pruebas que se presentan. Se ha hablado bastante de la revictimización y para muchas de las personas que han sido víctimas de Martín Pradenas o por otro lado también para familiares, no debe ser fácil ir nuevamente a un juicio y exponer todas las situaciones que fueron muy difíciles y que ya han estado ahí en la palestra, en el Poder Judicial. Claro, para nada, no es fácil volver a repetir, ¿cierto?, todo lo que se inició hace ya más de 3 años y volver a repetirlo es bastante complejo. ¿Se pone en riesgo el proceso? Para nuestra familia. Y el proceso, en realidad, yo creo que teniendo una acción de parte de la Fiscalía, una acción de parte de querellantes, como lo hemos hecho nosotros, creo que vamos a dejar precedentes. Por eso a mí me importa mucho ya que esta obligación de volver a hacer el juicio, con todo lo que se conlleva, ¿cierto?, nos va a permitir demostrar que nuevamente que los jueces van a escuchar las pruebas, ¿cierto?, y van a poder llegar a la misma conclusión. Es una oportunidad que tenemos, ¿cierto?, para que quede sentado este precedente y no quede como una pata coja de que se dejara hasta acá nomás y el juez, ¿cierto?, Pero no teme se va a sancionar a un juez. ¿No teme una pena inferior, Alejandro? No. Al contrario, vamos a trabajar como lo hacemos nosotros, ¿cierto? Vamos a trabajar para aumentar la pena. Y yo creo que esa es la oportunidad, las cosas pasan por algo. Nosotros apostamos, ¿cierto?, con todo nuestro trabajo profesional, que existen argumentos con perspectiva de género para aumentar la pena del condenado. ¿Van a presentar nuevas pruebas?
No, nosotros ya hicimos todo, no tenemos pruebas, solamente hay que repetir. Recuerden que son las mismas pruebas. Si existe una prueba nueva, ¿cierto?, que no tengamos hasta este minuto conocimiento y es nueva, tanto los querellantes como la defensa tienen la opción de presentarla, ¿ya? Por lo tanto, si me preguntan ustedes, ¿tienen prueba nueva? No tenemos prueba nueva. Alejandro, usted había señalado durante los últimos días y de hecho acusaba eventuales nexos entre la defensa de Pradenas y la Corte Suprema. ¿Con qué argumentos afirma aquello? Hay que hablar, el contexto de esto es la filtración que se produce desde la Corte Suprema hacia un medio de comunicación, ¿ya? Existe, ¿cierto?, el esposo de una de las abogadas que trabaja en el caso, que trabajó, porque ya renunció, trabajó en el caso de Pradenas, ¿cierto? El esposo hizo su pasantía, ¿cierto?, en la Suprema. De ahí que viene este nexo, es solamente eso, es que la información y que efectivamente hubo una fuga de información, puede ser o no puede ser, me da exactamente lo mismo, no es el foco en el cual debemos centrarnos, ¿cierto?, sino que debemos centrarnos en el daño que provoca una decisión como esta, los actuares de los jueces, ¿cierto?, si se le quiere poner alguna instrucción para que no vuelvan a hacer, se toma un caso tan relevante y tan doloroso para que la Corte Suprema acoja esto. Hay precedentes respecto a esto mismo que sucedió acá, existen precedentes en el pasado donde hay corrupción de jueces, donde hay corrupción de parte de los fiscales, y no se anulan los casos, los juicios. Lo que se hace es se sanciona a quien comete el delito. Eso es lo que tenía que haber sucedido acá, ¿ya? Pero lamentablemente, ¿cierto?, se toma este caso para darle una señal de obediencia a un juez, ¿cierto?, que no debe hacer X cosa. Eso no tiene nada que ver, y lo dijo la Suprema en su resolución, no tiene nada que ver con el fondo de este juicio. Pero en base a lo que hemos conversado, ¿usted cree que hay alguien que ha entorpecido el proceso desde el Poder Judicial? No tengo pruebas, no puedo decir eso. Yo solamente lancé una idea de que existe una filtración, ¿cierto? Y eso es verdad. Hay una filtración del Poder Judicial. Ahora, que la defensa tenga nexo, no tengo pruebas para decir eso. Sí, es que había afirmado usted también que quien había escrito esta solicitud de nulidad del juicio había hecho su práctica en la Corte Suprema y que eventualmente pudiesen existir por ahí algunas vinculaciones. Pero si eso es verdad, si a mí me llaman a declarar, ¿cierto?, respecto a lo que dije, eso es verdad. Solamente todos los que tienen acceso al PDF de lo que presentó la defensa del imputado a la Corte Suprema, busquen en propiedades, PDF propiedades, y va a estar el nombre. ¿Quién es ese nombre? Es un señor abogado que hizo su pasantía. Lo corrobora en su declaración el abogado de la defensa hoy día de la tarde y dice que ese es el esposo de la abogada que trabajaba y ocupó su computador. Eso es todo. Pero que se vaya a negar de que ese esposo de la... esta persona que hizo la práctica, que redactó el documento que estábamos conversando recién, puede haber dejado contactos dentro del Poder Judicial y que en definitiva pudiesen estar favoreciendo la defensa de Pradenas? Para ser justo, todo lo que nosotros decimos es en base a pruebas. Lo único que yo te puedo decir como prueba es que qué coincidencia en que el documento llega, ¿cierto?, a la Corte Suprema. Es un documento que está hecho en el computador de un señor que hizo ¿cómo se llama?, su pasantía en la Corte Suprema. Eso es lo que dije, no dije nada más que eso, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, el que dice, ¿cierto?, que es el esposo de una de las abogadas de la defensa, es el mismo abogado de la defensa. Por lo tanto, ese no es un tema a seguir hilando, ¿cierto?, porque al final nos vamos a transformar en esto, con lo más importante es la revictimización y el juicio, ¿cierto?, pronto, que tenemos que trabajar para lograr, ¿cierto?, una mayor condena. Alejandro, usted se suma a las palabras de Carla, hermana de Antonia, que pidió no publicar información porque en definitiva todo aquello termina favoreciendo a la defensa de Pradenas. La verdad es que no me he enterado de lo que dijo mi hija en las redes. Yo no uso redes, información no en tengo las redes. Instagram, no tengo Facebook, claro, y no tengo esa información, ¿cierto? Y no sé qué periodista o que alguien haya sacado, o si mi hija solicitó algo o no.
Sí, en el fondo ahora, ella se refería, Alejandro, a, por así decirlo, ponerle un concepto, todas las artimañas o estrategias que utilizó la defensa de Martín Pradenas para poder conseguir, por ejemplo, en este caso, la nulidad del juicio y así otros beneficios que han sido solicitados en su momento. Por eso le pregunto, ¿usted está de acuerdo con que publicar, por ejemplo, información en las redes sociales, aunque vayan en favor de Antonia o se refieran a algún aspecto de este caso, puede terminar, en definitiva, favoreciendo los argumentos que pone la defensa sobre la mesa? Bueno, seguramente se refiere a lo que hizo el juez, no me cabe otra, porque ahí está la legalidad, ¿cierto? En un juez, en fiscalía, en PDI, en el sistema. La legalidad no está todavía en si alguien en las redes coloca algo, ¿cierto? Un tercero coloca algo y se le atribuye, ¿cierto? Eso se tiene que probar, ¿ya? Por lo tanto, creo que no hay ningún peligro en la medida en que no se legisle lo que se tiene que poner o no poner en las redes sociales. Y yo estoy de acuerdo que eso tiene que ser pronto, porque hay muchos casos, ¿cierto?, en que se ven afectados por la gente que dice cualquier cosa en las redes, ¿cierto? Y también hay que rayar la cancha los jueces qué tienen que hacer o no tienen que hacer cuando tienen esta responsabilidad de terminar un proceso legal y terminar con un veredicto. Sí, se refería precisamente a las declaraciones publicadas en redes sociales por el juez en cuestión durante las últimas horas. Para finalizar, Alejandro, me gustaría hacerle una pregunta a nivel personal. Como padre de Antonia, ¿cómo ha recibido esta noticia que hemos conocido, que hemos estado reporteando durante la última jornada y también lo que ha significado, todos los hechos que también se han suscitado durante los últimos días, particularmente cercano a la fecha de Navidad? Bueno, la verdad es que fue una noticia muy desagradable el día viernes, ¿cierto? Cuando me llama un abogado y me anticipa lo que hay. Y la verdad es que no lo entendía, porque nosotros no esperábamos que la Corte Suprema anulara el juicio, ¿cierto? Porque estaban todos los antecedentes. Nosotros trabajamos en base a pruebas, ¿cierto? Y lo que vimos es que la defensa no presentó pruebas. Lo mismo que dice una de las juezas, que no me sé el nombre, ¿cierto?, de la Corte Suprema, la que exactamente dice, ¿cómo, si no hay pruebas, cómo yo puedo decir que el juez hizo tal cosa? Si las pruebas no están, porque lo que está ahí no eran pruebas, ¿cierto? Las pruebas tienen que tener una IP, tienen que tener teléfono, correo, qué sé yo, que avale lo que se está mostrando. Y la Corte Suprema se cayó en esta oportunidad. Nos sentimos pésimos ese día, ¿cierto? A una noche de Navidad. Me costó un mundo y todavía no lo logré. Hay cosas que logro y otras que no. Lo que no logré fue sacar a mi familia de toda esa impotencia que se genera y se produce. ¿Ya? Hoy día mi familia está toda llena, está con estrés, ¿cierto? Están todos enfermos, ¿cierto? Y no quieren entender. Y yo entiendo a aquellas familias que no tienen los recursos, que pasan como esta, cosas como y se desligan de seguir luchando porque no creen en la justicia. Es exactamente lo mismo que pasó en mi familia este fin de semana. No creen en la justicia. Afortunadamente, mi mirada es distinta y debo mantenerme firme porque soy el que lidera en mi familia toda esta gestión y no puedo caer y ni siquiera sentir que me voy a disminuir por una noticia como esta. Al contrario, yo veo siempre el vaso lleno y lo que veo acá en esta resolución de la Corte Suprema, veo, ¿cierto?, que la Corte Suprema tiene que regular, tiene que ver sus protocolos para que no se fuguen esta información. Los periodistas, como ustedes, tienen que tener cierta ética y cierta moral para lanzar una noticia y que no sea con una ambición de éxito personal, sino que ¿qué pasaría en Navidad si yo lanzo esta noticia y la saco el lunes? Ese es lo que quisiéramos nosotros como público de profesionales como ustedes, ¿cierto? Que razonen un poco, ¿ya? Y luego, ¿cierto?, viene esta nueva mirada que está solicitando la Corte Suprema de que los jueces no tengan y sancionar al juez, ¿cierto?, porque le acusan X acciones, ¿cierto?, que cometió. Nosotros estamos asumiendo esa responsabilidad que no es nuestra como víctima y como querellante y la Fiscalía, todo lo que hicimos, no estamos asumiendo, ¿cierto? Estamos asumiendo una responsabilidad que fue de un juez, si lo dice así la Suprema, ¿cierto? Un juez, ¿cierto?, que cometió un error para la Corte Suprema. Estamos nosotros aceptando ese error y vamos a tener que repetir todo esto, todo lo que significa. Por lo tanto, ¿yo qué veo? Al final, para terminar, veo que tengo una oportunidad. Este equipo, ¿cierto?, de abogados tiene la oportunidad
para lograr mejorar la condena del imputado. Se había hablado en algún minuto de 40 años, ¿se acuerda usted, Alejandro? Efectivamente, la Fiscalía había dicho 40 años, 43 años, y ¿cómo se llama? Y algo pasó, y los jueces justificaron. Entonces, hoy día hay que aplicar la perspectiva de género. Perfectamente podemos aumentar la condena del imputado, ¿ya? Y eso es lo que vamos a trabajar, porque no tenemos que hacer nada nuevo, porque ya lo hicimos, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que apuntar a eso, y eso vamos a trabajar en el verano, un verano más, ¿cierto?, dedicado a esto, y que lamentablemente el costo lo pagan las víctimas, lo paga nuestra familia, ¿ya? Sí. Pero hay que hacerlo, no hay que sentarse. Ustedes como periodistas tienen una responsabilidad, nosotros como víctimas tenemos una responsabilidad, ¿cierto?, y queremos mejorar esta sociedad. No la mejoramos si nos ocultamos, si lloramos y nos vamos para la casa. Claro, hay que enfrentar la situación. Si hoy día perdimos, vamos a ganar. Y por lo mismo hemos puesto el tema en nuestra pantalla y que también queríamos conversar con usted en esta edición de CNN Prime. Alejandro Barra, padre de Antonia Barra, le quiero agradecer su tiempo con CNN Chile, esta conversación. Vamos a estar muy atentos al inicio del nuevo juicio, de este nuevo proceso y también, por supuesto, a las consecuencias que pueda acarrear todo lo que hemos estado reporteando al juez que ha estado en tela de juicio durante las últimas horas. Muchas gracias, Alejandro, que tenga buenas noches. Muchas gracias a ustedes, muy amable, muchas gracias. Muy buenas noches. En otro tema, la muerte de un trabajador de delivery de comida preocupó a todos quienes laboran en este gremio, pero también a las autoridades. Parlamentarios acusan que la legislación actual no es suficiente, mientras que desde el gobierno aseguran estar estudiándola. María Luisa Carrión con todos los detalles. Eran cerca de las 7 de la tarde de este miércoles cuando desde este edificio en Ñuñoa los conserjes hicieron un llamado de alerta. Se habría producido un altercado entre un propietario y una persona que vino a entregar un delivery. El altercado termina con una persona fallecida en el mismo recinto. Es que pese a que el repartidor fue atendido por el SAMU, no había nada que hacer. El joven falleció en el lugar luego de ser apuñalado 2 veces con un cuchillo. Fue identificado como Ever Sánchez, de tan solo 19 años, de nacionalidad venezolana. Tenía todos sus documentos al día. Concurre Carabineros y se percata efectivamente la víctima ya se encontraba fallecida. Y con la información que se tenía de testigos presenciales en las cámaras, se concurre al departamento de la persona que efectivamente aparece en estas cámaras y que es indicada por testigos. Y esta persona efectivamente también luego abre la puerta y reconoce su participación en este lamentable hecho. Fue rápidamente detenido tras reconocer a Carabineros su participación, mientras que los equipos especializados ya trabajaban en el sitio del suceso. Se trata de Tomás Aguirre, chileno de 29 años. Fue formalizado por homicidio en calidad de autor y quedó en prisión preventiva. Este personaje, que era lamentablemente mi vecino, bajó con la intención de hacer daño, porque cuando uno recibe un pedido no baja con un cuchillo a recibir al repartidor. Y es lo que precisamente llama la atención y llena de inseguridad a sus colegas repartidores, que sin conocerlo empatizan con el joven fallecido y reconocen que hechos como estos hacen que salgan con mayor temor a las calles. Que baja el cliente con un cuchillo, es que uno prácticamente al ver la noticia uno queda impactado, porque el cliente prácticamente bajó a matarlo. Si bajó con el cuchillo en la mano y uno nunca se lo espera, de verdad que qué miedo ahora, de verdad. ¿Cómo quedamos preocupados? Quedamos ahora en un nivel de inseguridad que no nos está afectando totalmente a todos lo que vivimos en este país. Ahora no sabemos si va a volver a pasar, cómo vamos a encontrar a la persona, si de buen humor o de mal humor. Entonces sí nos da un poco de inquietud esa parte. Lo que sucedió anoche, pues el día de ayer, con temor de que esa persona no insulte o no vaya a apuñalear, ahora salimos con miedo. Es que la situación es compleja. La ley 21.431, que modifica el Código del Trabajo regulando el contrato de quienes laboran en empresas de plataformas digitales de servicios, fue promulgada el 8 de marzo de este año y entró en vigencia en septiembre. En cuanto al deber de protección, solo estipula que la plataforma digital deberá informar por escrito acerca de los riesgos que entrañan sus labores y de las medidas preventivas. Este dramático crimen vuelve a ser muy patente que la legislación
licitación que se hizo durante el gobierno de Piñera para trabajadores y trabajadores de aplicación fue un traje a la medida para empresas como Uber o Rappi, que siguen incumpliendo sus obligaciones laborales y sobre todo las de seguridad para con sus repartidores y repartidoras. Ha sido muy complejo poder legislar respecto de esto porque el nivel de informalidad es evidente. Hay un grupo de indocumentados trabajando también en estas plataformas que hace muy difícil poder regularizarlo. El joven que fue víctima de un asesinato el día de ayer más bien fue víctima de la delincuencia, del clima de violencia, que de la condición laboral en la cual se encuentra. Los problemas de seguridad son gravísimos, pero son más amplios que solo la regulación laboral. Aquí lo que ha habido es un homicidio, un asesinato, y requiere de medidas penales, requiere de medidas preventivas, requiere de políticas de seguridad. El gobierno, en tanto, junto con lamentar la muerte del trabajador, indicó que de aquí a marzo se está elaborando un informe para ver la posibilidad de presentar mejoras a la normativa. Hay un plazo, en todo caso, de 3 años para evaluar la legislación que está en curso, pero hay elementos que ya mencionan desde el Ejecutivo. Nosotros creemos que todavía hay que avanzar de manera importante en una mayor cobertura de la utilización de los elementos de protección personal, porque en la medida que no se utilizan, los trabajadores se exponen a riesgo de accidentes. En segundo lugar, también hay un trabajo conjunto con el Ministerio del Interior respecto a este tipo de situaciones, ya sea que afecten a las personas que reciben el servicio como también a las personas que prestan el servicio. Y en tercer lugar, creemos que hay que hacer un esfuerzo importante para que todas las personas que trabajan en este tipo de empleos se encuentren regularizados, se encuentren con sus papeles al día y al mismo tiempo que se encuentren con los contratos respectivos que la ley exige. En este caso, Ever Sánchez tenía un contrato regularizado con Rappi, quienes a través de un comunicado solidarizaron con la familia del joven y aseguraron que activaron todos los protocolos vigentes y que además se han contactado con las autoridades para apoyar la investigación y compartir toda la información disponible para que avance la investigación y el responsable reciba, aseguran, todo el peso de la ley. Y la Comisión de Constitución del Senado aprobó en particular la reforma que habilita el nuevo proceso constituyente. Los parlamentarios hicieron algunos ajustes en temas de paridad y también en el calendario electoral. Ahora el proyecto pasará a la sala del Senado para su tramitación durante la próxima semana. Y quien reportó este tema es nuestro compañero, el periodista Paul Follert. El cansancio era evidente. Los 2 días de votación en particular se hicieron sentir entre los senadores, luego de que se votaran más de 180 indicaciones para despachar a sala la reforma que habilita el nuevo proceso. Vamos a ver si alcanzamos a terminar el trabajo hoy, si no será necesario seguir mañana. ¿Por qué razón? Porque se ha convocado a las sesiones del Senado de la próxima semana para llevar adelante el debate en sala y que el Senado finalmente vote y se pronuncie respecto de este proyecto. Documento donde se definió que el nuevo proceso no podrá interrumpir el periodo de autoridades electas como senadores, diputados o el presidente de la República, ni tampoco a las autoridades de instituciones consagradas en los bordes. Respecto de todas aquellas instituciones consagradas en las bases fundamentales que se van a mantener como instituciones, por ejemplo, la Corte Suprema, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, Carabineros, la Contraloría General de la República, va a respetarse su periodo de vigencia. También logró avanzar la propuesta sobre paridad, que entre otras cosas fija que las listas de candidatos deberán ser paritarias, al igual que el Consejo Constitucional, donde sí o sí deberán integrar 25 hombres y 25 mujeres. El principio es que lo más probable es que se hagan correcciones en varias regiones y no solamente en una de ellas, se hagan correcciones en varias listas y no solamente en una de ellas, porque el criterio además y lo más importante es que se cumpla el 25-25. Distinta suerte tuvieron las propuestas que buscaban establecer un periodo en que no se pudiera reimpulsar un nuevo proceso en caso de que se rechazara nuevamente el texto constitucional. Si es que esto llegara a fracasar, yo creo que todos los actores políticos vamos a tener la suficiente sensatez y sabiduría para decir, hoy aquí hay que hacer un pequeño descanso constitucional. En todo caso, vuelvo a decir, yo tengo muchas esperanzas de que esta vez el proceso termine de manera correcta. Ya con la reforma tramitada en comisión, ahora viene un nuevo paso, la sala del Senado. En ese escenario ya hay parlamentarios que han anticipado su voto en contra de la reforma. Yo voy a rechazar en general, pero además voy a insistir en que sea un proceso democrático. Porque no es parte de las prioridades ciudadanas hoy día
que son las urgencias sociales que tiene el país, principalmente los temas de delincuencia, seguridad. Yo me voy a oponer a cómo se está llevando este proceso, voy a insistir con las indicaciones que pueden abrir este proceso. Aunque hay parlamentarios en contra, los partidos ya tienen asegurados los 4/7 de los votos en el Senado para que la reforma logre su aprobación. Otro punto a revisar será la coincidencia de la elección de consejeros con la Maratón de Santiago, aunque desde la organización del evento se han abierto a cambiar la fecha. Y el presidente Gabriel Boric dio su última entrevista televisada de este año 2022. En la instancia reconoció que están enfocados en la seguridad y defendió mantener un memorial de víctimas del estallido social en el metro Baquedano, algo que no estuvo exento de polémicas, y todos los detalles los trae Macarena Román. Poco más de un año ha pasado desde que Gabriel Boric obtuvo el triunfo en la segunda vuelta presidencial. Casi cerrando el año, el mandatario evalúa el estado del país y desliza optimismo. Y tengo un moderado optimismo respecto del futuro. Lo veo, estoy empezando a ver brotes verdes. Sé que el próximo año, en particular el primer semestre, no va a ser fácil en términos económicos. Claro, brotes verdes en distintos temas, aunque hay uno en el que el mandatario puso especial preocupación: la violencia, esa que ha sido protagonista en la agenda política. Pero además la violencia que se naturalizó durante mucho rato en nuestra sociedad, en donde había gente que se sentía con la facultad y la impunidad de poder destruir un local, y que si alguien los paraba, sencillamente desconocer todo tipo de autoridad. Yo creo que eso es algo que tenemos que recuperar. Una opinión que generó reacciones especialmente entre parlamentarios, y es que la oposición acusa un cambio de postura del mandatario desde que era diputado hasta que llegó a La Moneda. Y aquí hay un doble estándar, porque la verdad que el presidente desde octubre del 2019, incluso antes, justificó la violencia. Cambio de opinión, bienvenido, pero también tiene que estar respaldado por acciones concretas. El origen de la violencia está estrechamente vinculado a una forma de sociedad, a un modelo socioeconómico, y creo que lo que ha declarado el presidente Boric también es una reflexión que va en esa dirección. Una reflexión acerca de la violencia que ya había sugerido antes la alcaldesa Evelyn Matei cuando se anunció el nuevo plan para el eje Alameda Providencia. De tal manera que los que hoy están en el gobierno, si algún día son oposición, efectivamente sigan cuidando la ciudad como la estamos cuidando hoy día. Incluso ex autoridades reaparecieron para recordarle al mandatario el comportamiento político que hubo durante el estallido social. Tendrá que buscar los responsables también en su coalición, inclusive en su gabinete, porque naturalizar la violencia no solamente son palabras, sino que también son hechos concretos, sobre todo cuando eran parlamentarios y tuvieron que votar las leyes que nunca quisieron aprobar. Y lo que se busca aprobar ahora y que se ha relacionado con la violencia vivida en el estallido es un memorial en el metro Baquedano, algo que el presidente considera que es complicado porque ahí habrá una combinación de la nueva línea 7 del metro. Lo que no puede pasar es que porque a un grupo de personas, sean estas u otras, no les guste, el proyecto se detenga. O sea, esto tiene que avanzar. Y yo soy partidario de que exista un espacio de memoria. Memorial que genera controversia entre los parlamentarios, tanto así que desde la bancada de la UDI pusieron en duda su firma en el acuerdo por seguridad si se mantiene esta idea y la de liberar a los detenidos durante el estallido social. Hago un llamado al gobierno a que aclare a la brevedad esto, hoy día mismo, porque esto puede complicar el acuerdo. Estamos legislando para condenar, para enfrentar a los delincuentes. Todas las fuerzas políticas han sido invitadas al acuerdo de seguridad. Hemos trabajado intensamente con nuestros equipos técnicos y si existe la voluntad en la oposición, vamos a tener acuerdo. En este caso deben definir si están en favor de un acuerdo que favorezca a la ciudadanía o prefieren seguir tratando de sacar provecho político del tema de la seguridad. Reacciones de las últimas declaraciones televisadas de este 2022 del presidente Boric, quien finaliza diciembre con una aprobación que se mantiene según CADEM en 30%. Y en 7,9% se ubicó la tasa de desocupación entre septiembre y noviembre. De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, esto es un aumento de 0,4 puntos porcentuales en comparación al año pasado, reflejo de la desaceleración y destrucción de empleos, una situación que preocupa a expertos que prevén que la cesantía llegaría a 2 dígitos en el mes de marzo. Todos los detalles en el informe de Javier Albornoz.
Estable en los últimos meses, pero peor que en igual periodo del año pasado. Es la cifra de desocupación que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas. Se observa que la tasa de desocupación es de 7,9%, anotando la primera variación anual positiva desde febrero-abril del 2021, aunque es estadísticamente no significativa, este aumento de 0,4 puntos porcentuales. Este aumento se da comparando en igual trimestre del año pasado, en donde la tasa fue de 7,5%. De acuerdo a las cifras de la entidad, este trimestre hubo un aumento de casi 14.000 empleos creados con respecto al mes previo. Sin embargo, al mirar las cifras desestacionalizadas, la realidad es otra. Se destruyen más de 17.000 empleos respecto al reporte del mes previo. Entonces, en definitiva, aquí hay que estar monitoreando, sobre todo en esta época de verano. Hay destrucción neta de empleo. Y por tanto, esto es justamente consecuencia de la recesión que ya se habría iniciado en Chile y que probablemente anticipa justamente un mercado de trabajo más deteriorado para los próximos meses. Llevada a porcentaje de manera desestacionalizada, el desempleo sería de 8,2%. En el informe también se evidenció que ha existido una destrucción en las áreas de manufactura y construcción. Pese a ello, el organismo manifestó que uno de los puntos positivos en la creación de empleos radica en que se da en puestos formales. Tenemos una variación positiva respecto de el trimestre móvil anterior en la ocupación formal de 0,5, mientras que en los informales hay una disminución de 1,3%. Cifras que desde el gobierno se toman con un mayor optimismo. El mercado laboral chileno ha mostrado resiliencia, al mismo tiempo que ha aumentado la tasa de ocupación, lo cual es una buena noticia porque están aumentando la creación de puestos de trabajo. Sin embargo, hay que señalar que, considerando estas cifras, lo que se observa es una desaceleración muy moderada de la tasa de crecimiento del empleo. En esa línea, desde el Ejecutivo adelantaron que buscan potenciar la creación de empleos, sobre todo porque también se evidenció un aumento en quienes buscan salir de la cesantía. La recuperación del empleo es una prioridad para el gobierno y en particular del empleo femenino. En ese sentido, ha sido decisión del presidente poder continuar con estos subsidios al empleo. Se ha definido extender durante el 2023 el IFE laboral con especial énfasis en jóvenes, mujeres y adultos mayores que siguen siendo los grupos más rezagados, así como también la extensión del Protege. A esto se suma que esperan seguir invirtiendo en obras públicas para generar más empleos, medidas que buscan evitar los pronósticos negativos que se esperan en los próximos meses. Esa situación de empleo estacional termina en marzo y por tanto ahí uno podría observar un incremento muy sustancial de la tasa de desocupación porque ahí los dos fenómenos, el estacional y el cíclico, van a ir en la misma dirección. Vamos a ver cifras mucho más negativas. La tasa de desempleo en el peor momento debiera estar en un rango entre el 9 al 10%. Por lo tanto, es difícil que pensemos que se va a recuperar la tasa del empleo que teníamos antes. Hay que ser creativo y entender que quizás lo que más va a crecer es el empleo informal. Periodo del año que está ayudando a atenuar los impactos negativos en el desempleo, pero que no será suficiente y enciende las alarmas para el 2023. Y finalmente, Irina Karamanus renunció a su cargo y cerró la coordinación sociocultural de la presidencia. Con esto se dio término a la figura de primera dama y se traspasaron las funciones del organismo a otros ministerios. Vamos a revisar todos los detalles en la nota de Ángela Rayman. Finalmente llegó el día. Irina Karamanus oficializó su salida institucional de La Moneda. Con eso nos comprometimos al inicio de este gobierno y con eso cumplimos hoy. Con la salida mía, con el cierre de la coordinación sociocultural. Es el cumplimiento de un compromiso que tomamos como gobierno cuando asumimos. De esta forma se cerró la coordinación sociocultural de la presidencia y con ello el rol de primera dama, cargo que asumió en marzo pasado, pero con el compromiso de modificarlo. Hemos decidido asumir el rol tradicionalmente llamado primera dama, con el compromiso de reformularlo. Proceso que tomó cerca de 10 meses, pero que no estuvo exento de polémicas. El gabinete Irina Karamanus fue una causa de tensión en el Palacio de la Moneda, luego de que se diera a conocer que esta figura reemplazaría al de la primera dama. Esto que provocó una oleada de críticas al Ejecutivo, quienes finalmente reconocieron esto como un error administrativo. No hubo
visaje y por eso el error administrativo no era parte, obviamente, de la definición política que esto se personalizara. Ni primera ni dama fue una de las primeras declaraciones de Irina Karamanos. Con el fin de esta figura, las fundaciones que estaban bajo el alero de la coordinación sociocultural pasan a ser una responsabilidad repartida entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de las Culturas. Solo queda la espera de, por ejemplo, las respuestas a las modificaciones estatutarias que luego llevan al cambio de presidencia, de cada una de ellas. Pero en todos los casos no implica que yo siga ejerciendo roles institucionales como primera dama. ¿Cuál es el rol ahora del ministro y las ministras dentro de estas organizaciones? Aparte del financiamiento económico que ya entregaban los ministerios a las fundaciones asignadas, los jefes de estas carteras deberán nombrar a un presidente o presidenta para cada una de ellas. Con esto se pretende potenciar la misión de cada organización. Quien esté a cargo de estas fundaciones tenga, por supuesto, los conocimientos necesarios también para entender cuáles son las necesidades de estas fundaciones. Son 6 fundaciones, cada uno con un giro muy distinto y por lo tanto es difícil que una sola persona reúna todas esas competencias. Integra y todo Chile Enter quedarán en manos del Ministerio de Educación. La Fundación de Promoción y Desarrollo de la Mujer serán ahora responsabilidad del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Tiempos Nuevos, Artesanías de Chile y la Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles, FOJI, serán administradas por el Ministerio de las Culturas. Vamos a empezar a trabajar más directamente con ella, a pesar de que siempre han estado vinculadas, especialmente nuestra subsecretaria de Educación Parvularia, en el caso de Integra, y yo propiamente como ministro, ¿cierto?, haciendo una vinculación más directa y luego el subsecretario con la Fundación Chile Enter. Estoy muy contenta de que vayamos a poder mejorar nuestro vínculo y coordinación con la Fundación Prodemu, que está presente en todo el país y a la cual ya financiábamos. De estas 6 fundaciones, 5 han aprobado las modificaciones estatutarias de forma unánime, mientras que con FOJI se continúa trabajando en encontrar el mejor diseño para su directorio. Los desafíos que quedan es que se termine de realizar el cambio de estatutos en las 3 instituciones que nos competen a nosotros, poder designar desde nuestra parte una persona a cargo de la presidencia de cada uno de estos directorios. FOJI estamos esperando, digamos, la resolución del directorio, pero esa es la propuesta. Por su parte, Irina Karamanos anunció que si bien terminó su periodo institucional en La Moneda, continuará apoyando el trabajo del gobierno y del presidente Gabriel Boric, mientras que también intensificará su militancia en su partido político, Convergencia Social, donde lidera el Frente Feminista y planea seguir desarrollándose profesionalmente en su área. 21:51, ya nos acompaña Mario Arriagada, editor del área internacional, con hartas noticias, Mario, pero vamos a partir en Brasil. Bueno, el foco está puesto en el fallecimiento de Pelé, pero también en lo que va a suceder el próximo 1 de enero y el cambio de mando presidencial. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va, José? Claro, era uno de los temores que había en Brasil que coincidiera, sí, porque ya el destino o la salud de Pelé, todos daban por hecho que no tenía muchas esperanzas de sobrevivir esta semana, por lo menos el máximo astro del fútbol mundial, y por eso había mucha preocupación de que coincidiera finalmente la muerte de Pelé con asunción de Lula da Silva, que es el 1 de enero, y porque el ambiente está muy tenso, José, eso es evidente. Todavía hay bolsonaristas que están acampando en distintos puntos de Brasil en contra de la asunción entonces de este expresidente que va a asumir entonces su 3er mandato en Brasil, y de hecho hubo operativos en esta semana en la potencia sudamericana y fueron detenidos 4 personas, seguidores del presidente Jair Bolsonaro, también acusados de haber participado. José, recuerda hace unos días atrás, el 12 de diciembre específicamente, cuando se confirma la victoria por parte del Tribunal Electoral de Lula da Silva, se descubrió un plan que derechamente las autoridades han catalogado como un plan terrorista para finalmente boicotear el acto de juramento de Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, dentro de este operativo que siguió hoy día fueron detenidas otras 4 personas más, además de este
también empresario bolsonarista que fue detenido el 12 de diciembre con varios cargos en su contra. Obviamente esto va a iniciar una investigación bien larga, pero está tenso el ambiente todavía. De hecho, José, no se sabe si va a estar el presidente Jair Bolsonaro ese día domingo. Todos lo han no hay certeza todavía descartado. Muchos dicen de que va a viajar, de hecho, a Estados Unidos. Él no lo ha confirmado en todo caso. Y va a ser un acto multitudinario donde se va a esperar por lo menos 300.000 personas en Brasilia. Una delegación de una veintena de países, es el triple de lo que hubo en la asunción de Jair Bolsonaro. Sabemos que Lula da Silva es una figura reconocida internacionalmente y que de alguna forma su llegada al poder en Brasil tiene que ver con reinsertar de nuevo a la potencia sudamericana en el concierto internacional. Por eso ha generado mucha expectativa su llegada al poder y por eso hay mucha atención. De hecho, se le ha recomendado la policía a Lula da Silva que no dé este tradicional paseo en el descapotable que habitualmente usan los presidentes en Brasil, sino que en un auto blindado. No se descarta finalmente que hayan incidentes. Recuerda que muchos dicen de que puede haber acá un nuevo asalto al Capitolio, muy parecido a lo que hubo en Estados Unidos, debido a la admiración que hay por parte de los bolsonaristas. Al menos ya ha habido algunas similitudes. Sí, ya al momento Bolsonaro, que no ha reconocido su derrota, ni siquiera ha felicitado a Lula da Silva, y con estos grupos ya más bien pequeños de simpatizantes de la extrema derecha que han llamado derechamente a realizar un golpe de Estado en contra de Lula da Silva, que no reconocen la derrota finalmente de Bolsonaro, pero bueno, Lula da Silva ya es el presidente electo y esperemos, obviamente, José, que este domingo no haya incidentes y que se desarrolle una jornada tranquila allá en Brasil. De hecho, Lula también se refirió a la situación de Pelé, dijo que obviamente lamentaba la situación que le había sucedido al astro brasileño, pero que la familia, de hecho, de Pelé había decidido hacer los funerales 2 días después de la asunción de Luis Ignacio Lula da Silva. Un Luis Ignacio Lula da Silva que vamos a pasar a revisar ahora imágenes, que hoy día ya confirmó, o completó, mejor dicho, a los nombres de su gabinete. Fíjate que confirmó a Simone Tebet como miembro ya de su gabinete. Simone Tebet, que recuerda, José, estuvo participando en la primera vuelta presidencial de Brasil. Ahí vemos, ella va a estar el Ministerio de Planificación. Le dio entonces ahí un ministerio Lula da Silva a una figura que es de centro derecha, y eso habla mucho de cómo lo va a tener Lula da Silva de difícil, que tiene que tener sí o sí un gabinete más amplio. No tiene mayoría en el Congreso. Ideológico. Claro. Sí, obviamente, y por eso elige entonces a Simone Tebet, que fue muy importante la segunda vuelta. Ella fue la gran sorpresa porque obtuvo el tercer lugar en la primera vuelta presidencial. Y también a quien vemos ahí, a Marina Silva, que vuelve a ocupar el Ministerio de Medio Ambiente. José, un ministerio que sabemos es importantísimo. Se tiene que recuperar la Amazonía en estos próximos años, es una de las promesas que ha hecho Lula da Silva, pero también está el progreso, el desarrollo, cómo eso se va a compatibilizar finalmente en Brasil, el cuidado de la Amazonía, que es de importancia a nivel mundial, con el desarrollo de un Brasil que está atravesando por una crisis económica muy grande, a tal punto de que hoy día hay 33 millones de personas que viven en la pobreza en Brasil. Pero ya está completado entonces el gabinete de Luis Ignacio Lula da Silva y está todo listo entonces, José, para que el domingo se desarrolle entonces esta ceremonia, que esperemos no tenga ningún tipo de incidentes allá en Brasil. Bueno, y generándose también un poco, Mario, lo que se ha visto en otros países, sin ir más lejos, en Chile, con este afán de generar alianzas o de generar acuerdos con otros sectores políticos que tal vez en algún minuto no fueron tan cercanos o que en algún minuto despertaron ciertas críticas para poder sacar adelante los programas de gobierno. Pasó con el presidente Gabriel Boric acá, va a pasar probablemente con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva y el nombramiento de ciertos ministros que vienen de otro sector político que no es tan cercano a él, pero que están ahí presentes y que en algún minuto le entregaron el apoyo, por ejemplo, en esta segunda vuelta. Sí, claramente Lula tiene que moderar el discurso y también los miembros de su gabinete, y eso se ha visto con el nombramiento entonces de estas figuras. Vamos a seguir en nuestra región, José, porque también hay preocupación, y lo hablábamos ayer con Mónica, lo que está ocurriendo en Bolivia después de la detención de este líder opositor, actual gobernador de Santa Cruz. Hablamos de Luis Fernando Camacho Vaca,
que fue detenido ayer por las autoridades bolivianas, se fue trasladado de Santa Cruz, que es un bastión histórico opositor allá en Bolivia, a La Paz, y enfrenta varios cargos. Uno de ellos tiene que ver con su rol en el denominado golpe de Estado que sufrió Evo Morales en 2019, cuando obtuvo entonces la victoria para un tercer mandato. Ahí la oposición, recordemos que denunció un fraude electoral. Lo cierto es que la tensión está bien alta en Bolivia. Pasamos a ver los detalles en el informe de Laura Soto. Por eso quiero, y espero que esté mirando la tele, para decirle al tirano que tiene 48 horas para renunciar. Sin titubeos, este líder opositor le daba en noviembre de 2019 un duro ultimátum al entonces presidente Evo Morales, que días antes había sido electo para un tercer mandato. Como presidente de un comité cívico de su oriunda Santa Cruz, Luis Fernando Camacho se había convertido en uno de los rostros más visibles de la ola de protestas que estallaron en el país para pedir la anulación de los comicios celebrados el 20 de octubre de ese mismo año, en los que se denunciaba fraude electoral. Vamos a tomar determinaciones y vamos a garantizar de que él se vaya. Un poco más de una semana después de esas palabras y horas antes de haber convocado a nuevas elecciones, Evo Morales presentó su renuncia y recibió asilo en México. Es por eso que Camacho siempre se jactó de haber sido uno de los responsables de la caída del líder cocalero, pero 3 años después el gobierno de Luis Arce cumplió sus advertencias y detuvo al actual gobernador de Santa Cruz este miércoles mientras se dirigía a su domicilio. Nos intercepta una vagoneta Patrol blanca, de ahí bajan personas de negro con metralletas negras y directamente se vienen a golpear los vidrios. Y ahí lo tiraron a él al piso, lo enmanillaron, lo alzaron y se lo llevaron. Camacho fue trasladado hasta La Paz para comparecer ante la Fiscalía por la presunta comisión del delito de terrorismo en el marco del caso conocido como Golpe de Estado 1, en el que se investigan los sucesos que llevaron a la dimisión de Evo Morales. La acusación de terrorismo indicaría que el señor Camacho hubiese intentado ingresar violentamente armado para la toma del poder y llevar a cabo una toma del poder violenta cuando hubo una mediación internacional de esa naturaleza. No tiene ningún sentido. En una causa paralela, la expresidenta interina Yanine Áñez, quien sucedió a Morales en el poder, fue condenada en junio pasado a 10 años de prisión. Tras conocerse sobre su detención, sus simpatizantes invadieron el aeropuerto de Santa Cruz en búsqueda del gobernador. Incluso ingresaron a las pistas de aterrizaje, lo que obligó la suspensión de los vuelos y la salida forzosa de los pasajeros de un avión. Lo han tomado secuestrado a nuestro gobernador. Es una falta de respeto del gobierno. En la misma ciudad que constituye el centro comercial de Bolivia y bastión histórico de la oposición a Morales, quemaron la casa de un ministro y saquearon edificios gubernamentales, además de incendiar la sede de la Fiscalía. Las protestas se extendieron hasta otros puntos del país. En La Paz, la polarización se respiraba. En Bolivia se derramó sangre y esto no tiene que quedar en la impunidad. La Paz no se va a convertir en una carceleta de los presos políticos que hemos defendido la democracia. Evo Morales valoró la detención de quien también fue candidato presidencial en 2020. Si bien Camacho se acogió a su derecho de guardar silencio, afirmó en un breve texto registrado por la Fiscalía que está orgulloso de haber formado parte de la que definió como la lucha más grande en la historia de Bolivia. No se puede permitir que agentes de la policía vayan encapuchados a aprender a un gobernador con uso de armas de fuego, de violencia, de amedrentamiento, y eso evidentemente es un abuso de autoridad. Según la Fiscalía, existen al menos otros 5 procesos judiciales abiertos en contra del gobernador por diferentes delitos. Uno de ellos es por el paro de 36 días que impulsó en Santa Cruz en octubre y noviembre pasados, por el cual enfrenta cargos de instigación a delinquir, daños graves y separatismo. Queremos un federalismo con trabajo. Bueno, José, y hace unos días nos enteramos de una mala noticia, otra mala noticia para las mujeres en Afganistán, porque los talibanes, recordemos, ahora prohibieron que las mujeres fueran a la universidad. Ya habían prohibido la educación primaria y secundaria y ahora
la educación superior. Y esta fue la reacción que tuvo un profesor universitario de la Universidad de Kabul. Esto fue durante un programa en vivo allá en Afganistán, y este hombre, obviamente a modo de protesta, llevó sus títulos universitarios y dijo que estos no servían para nada en un país que le niega la educación a las mujeres. Ahí a punto de llorar. Este docente, se ve muy emocionado. Sí, muy emocionado, muy afectado. Dijo de que si no hay educación ni para sus hijas, ni para su madre, ni para su esposa en Afganistán, él no tiene nada más que hacer en este país. Lo cierto es que la situación es crítica desde que llegaron nuevamente los talibanes al poder el año pasado en agosto. Recuerda que cuando se retiró las tropas estadounidenses, ellos retoman el poder en el país asiático. Ya obviamente iniciaron una poda a todos los derechos que habían alcanzado las mujeres al momento de que ellos salieron del poder. No solamente se les ha prohibido, José, ir a la educación, a las universidades, sino que también la lista de restricciones es muy grande. Incluye la segregación por sexo en lugares públicos, la imposición del velo o la obligación de ir acompañadas por un familiar masculino en trayectos largos. Se sumó también el sábado pasado la prohibición para las mujeres de trabajar en ONGs. O sea, básicamente le están diciendo quédense en sus casas y no salgan de ahí. Y esto ha provocado obviamente una condena internacional contra los talibanes, que, recuerda, llegaron nuevamente al poder prometiendo haber cambiado ya esta visión tan draconiana que tienen del Islam, esta interpretación. Esto es una clara muestra que no. Claro, y cada mes que pasa, lamentablemente, son más los derechos que se están mutilando ya de las mujeres. Y esta valiente, obviamente, protesta de este profesor, que obviamente no sabemos cuál es su paradero actualmente, su destino, obviamente se hizo viral, obviamente por su emotivo relato y por su malestar, obviamente por haber dejado entonces a las mujeres, ahora los talibanes, sin educación. Así es que es algo que lamentablemente está ocurriendo hoy, en pleno siglo XXI, en este país asiático. Sí, pareciera insólito a estas alturas que tengamos que dar informaciones de este tipo. Bueno, tiene toda la razón este profesor en su protesta. Vamos a seguir reporteando más antecedentes. Tú decías, no hay certeza de su paradero, así que vamos a estar muy pendientes de eso también y lo vamos a estar llevando a la pantalla de CNN Chile. Gracias, Mario. Nos vemos, José, cuida. Que estés bien. Bien, y hasta ahora vamos a hacer una pausa junto a Mario Arriagada, pero quédense en la sintonía de CNN Chile porque ya volvemos, Mario, con todo el deporte, todos los detalles de cómo se prepara Brasil también para rendir homenajes a Pelé. Su fallecimiento ha sido confirmado esta tarde. Vamos a estar con toda esa información a la vuelta de la pausa en CNN Chile. Estamos de vuelta en CNN Prime y lo hacemos en cnnchile.com. Les cuento que este jueves comenzó el pago Bono al Trabajo de la Mujer, un beneficio estatal que es otorgado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el CENSE, a mujeres trabajadoras entre 25 y 59 años. ¿Cuáles son los requisitos para postular? Encuentras todos los detalles en cnnchile.com. 10 de la noche con 34 minutos. Dejamos hasta acá CNN Prime. Muchas gracias por haber estado en la sintonía. Invitación abierta a seguir en la sintonía de nuestro canal. Jueves 29 de diciembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan buenas noches.